Vilanova y la Geltrú, Barcelona, 8 de junio de 2019, 9:23 de la mañana. ¿Qué pasa? Despierta, esto es importante. He enviado un mensaje al grupo y no he recibido respuesta. ¿Un mensaje de qué? Mi padre está en casa, está durmiendo. ¿Tu padre? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Tengo que seguir adelante? ¿Estás segura de que tengo que matar a mi padre? Sí, y luego tienes que mandarme los 20.000 euros. Con matarlo no es suficiente, también el dinero. Si no lo haces, nos matarán a todos. Hazme caso. Alba cuelga la llamada e Ismael, sin darle más vueltas, se dirige al despacho de su padre, donde sabe que éste tiene guardada una navaja de pescador. Seguidamente, entra en el dormitorio donde su padre está durmiendo tras una dura noche de trabajo y lo apuñala frenéticamente con la navaja hasta asegurarse de que no volverá a levantarse nunca más. Posteriormente, contempla el cuerpo inerte de su progenitor y suspira aliviado, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Cubre el cuerpo con una sábana y se dirige al baño para deshacerse la navaja, lavar sus manos empapadas de sangre y vendarse un corte bastante profundo que se ha hecho entre el índice y el pulgar mientras apuñalaba a su padre. Una vez hecho esto, se dirige a la cocina para zamparse una magdalena de un bocado y vuelve a llamar a Alba. Dime. Ya lo he hecho. He matado a mi padre. Envíame los refuerzos. ¿Qué dices? He cumplido la misión, pero ahora no puedo con el cuerpo. Es muy grande y pesa mucho. Tengo un corte muy feo y profundo en la mano. Está todo lleno de sangre. Pues claro que pesa. ¿Qué te pensabas? Envíame los refuerzos. Necesitamos un coche y que limpien todo esto. ¿Enviarte a alguien? No puedo. Se ha liado un calafé y no tengo gente disponible en estos momentos para enviarte. Vas a tener que apañarte tú solo. ¡La has liado! ¿Cómo que la he liado? No voy a poder hacerlo yo solo, Alba. Joder, Isma. Sí, la has liado. Que hoy no tengo gente. A ver, dame un rato. Déjame que piense. Hay mucha sangre, Alba. Necesito ayuda. Que no tengo a nadie. Ya te lo he dicho. Se ha liado un calafé y todos están allí. Tú pásame el dinero para que yo vaya gestionando todo con los de la mafia. Voy a buscar la libreta de las contraseñas. Te llamo en cuanto sepa algo. No me llames. Tienes que borrar las pruebas después. Tienes que quemarlas. ¿Cómo quieres que queme yo esto? No sé cómo hacerlo. La has liado. Apáñatelas como puedas, pero no me llames más. Tras ser colgado nuevamente por Alba, Ismael busca las contraseñas de la cuenta de banco de sus padres que le ha pedido Alba, pero no tiene éxito en su búsqueda. Así que se dirige al lavadero y coge todos los productos de limpieza que encuentra esperando que alguno sea inflamable. Se coloca unos guantes y vacía dentro del cubo de fregar el contenido de todos los botes: lejía, limpiamuebles, alcohol de quemar, salfumán y amoníaco. De repente, la mezcla empieza a hacer reacción y crea una nube de vapor que comienza a extenderse por toda la habitación. Los ojos le lloran y tose sin parar, pero vacía toda la mezcla encima del cuerpo y con unos periódicos y un encendedor intenta prender fuego al producto. Lanza la especie de antorcha que acaba de crear sobre el líquido y, por un momento, cree que los gases provocarán una explosión, pero no es así. Al contactar con el líquido, la llama se apaga rápidamente. Repite la operación una segunda vez, pero sucede exactamente lo mismo. Así que, viendo que no va a tener éxito, decide limpiar aquel estropicio en la medida de lo posible y abandonar la casa sin más demora. Coge unas bolsas de basura y mete en ellas todo lo que encuentra a su paso: las botellas vacías de los productos de limpieza, una sábana manchada, la ropa empapada de sangre, la navaja, los guantes. Y, una vez terminado, sale de la casa con las bolsas de basura y las lanza en unos contenedores cercanos al domicilio. Un parricidio, una estafa monetaria, una misión que cumplir. Aunque pueda parecerlo, este sexto episodio del podcast no es una historia de ficción sacada de un libro que os estoy narrando ahora.
Es una realidad que sucedió en la ciudad barcelonesa de Vilanova y la Geltrú en verano del 2019. Un caso que solo puedo describir como de suma complejidad por todos los detalles, reveses y vertientes que tiene. Un viaje a través del delirio de una persona que ha sido manipulada por otra hasta caer en la más absoluta locura. Personalmente no conocía este caso y debo decir que con todos sus componentes y la gravedad del asunto me extraña que no saltara a la prensa de todo el país. Quizá era yo, que en 2019 vivía bajo una piedra, o quizá todos estábamos ya más pendientes del COVID, que se aproximaba a Europa a pasos agigantados. Pero fue una querida amiga la que me descubrió este caso y solo puedo estarle eternamente agradecida porque creo que es una historia que debe ser contada. Antes de entrar en materia, debo decir que no hay tanta información como parece de este caso. Salió en muchas noticias, pero todas decían lo mismo y prácticamente no aportaban mucha cosa nueva. Por lo que la mayoría de la información que he utilizado para documentarme sobre este crimen la he extraído del libro Enemiga íntima, una novia virtual, una estafa y un asesinato, de la autora Susanna Page. Y digo esto porque, si bien la escritora realizó un profundo trabajo de documentación sobre el caso, teniendo acceso incluso al sumario policial y a las conversaciones de WhatsApp de los protagonistas, gran parte del libro también está escrito a partir de los recuerdos de Ismael, asesino y víctima al mismo tiempo. Sí, la autora contactó con él y, juntos, fueron escribiendo todo el relato a través de los recuerdos de Ismael, pero esto quiere decir que lo que consta en el libro es solo la visión de él y, como entenderéis, nada puede garantizarnos 100% que todo sucediera realmente así. Dicho esto, algo muy bueno que tiene la autora es que en el libro diferencia claramente la parte constatada y la que no, dejando claro qué son declaraciones reales que están documentadas y qué no. Así que, para diferenciarlo nosotros también, debo dejar claro que todas las conversaciones de WhatsApp son reales, porque se pudieron recuperar, y las declaraciones de todas las personas que sí consten en sumario las diferenciaremos narrándolas con voz de radio. Y después de este rollazo que os he metido, y que creía necesario aclarar, dentro capítulo. Fisonomías criminales. Capítulo 6. El parricida de Vilanova y la Geltrú. Como la historia que tenemos entre manos es sumamente compleja y aparecen en ella demasiadas personas, como en una obra de teatro, voy a comenzar presentando a los protagonistas principales para que todos los situemos. Ante todo, os pido que tengáis paciencia con la historia, porque no va a ser una narración al uso como las que os tengo acostumbrados. En este caso, es más importante para comprenderlo todo el contexto anterior al asesinato y todo lo que sucede que el propio asesinato en sí o las investigaciones posteriores. Así que os invito a que os pongáis cómodos, os hagáis un café, un té o vuestra bebida favorita y me acompañéis durante todo este delirante viaje. Ismael es el protagonista principal del caso, asesino y víctima a la vez. En el verano de 2018 contaba con 20 años y, como podréis escuchar a lo largo del episodio, es una persona que siente un afán tremendo por ayudar a los demás. No obstante, Ismael también es una persona con muchas inseguridades. Su sobrepeso y su timidez le hacían sentirse inseguro e influían en su forma de relacionarse con los demás. Este hecho hizo que durante su infancia y gran parte de su adolescencia tuviera una vida social prácticamente inexistente y encontró un refugio a ello en la tecnología y, sobre todo, en la informática. Así es como poco a poco empezó a tomar conciencia de lo que realmente le interesaba y a qué quería dedicarse en la vida. Y cuento esto porque es un dato que tendrá peso dentro de todo este caso. En primavera de 2018, cuando Ismael conoce a Alba, está a punto de comenzar en unos meses 2 carreras en la universidad, una de ingeniería informática y otra de telecomunicaciones. Su sueño es entrar a formar parte de un grupo de intervención policial forense o entrar en el ejército para bloquear a posibles terroristas, espías o hackers. La cuestión es encontrar un trabajo en el que cumplir con su deseo de ayudar a las personas. Pero, ¿quién es Alba? ¿Y qué peso tendrá en la vida de Ismael? Pues Alba era la novia de Arnau, el mejor amigo de Ismael.
Ambos se conocían desde los 3 años y, a pesar de haber tomado caminos diferentes tras acabar el colegio, habían mantenido la amistad hasta entonces. El 14 de mayo de 2018, Arnau y Alba habían comenzado a salir, y desde entonces ella se había unido al grupo de amigos de su novio, conociendo así a Ismael. Desde un primer momento, Alba siempre se mostró muy curiosa con la vida de Ismael. Empezó a tratarlo de una forma muy cercana y le preguntaba con frecuencia cosas de la vida personal de Ismael y de su situación familiar. Se interesaba especialmente por la relación que tenía él con sus padres y su hermana, que también se llama Alba, y por la economía familiar, que era holgada y cómoda, ya que el padre de Ismael, además de ser vigilante jurado, se dedicaba a hacer inversiones en bolsa. A raíz de eso, Alba también comenzó a explicarle su situación laboral, que era extremadamente precaria. Había sido muy mala estudiante y tras empezar varios ciclos que nunca había terminado, comenzó a saltar de un trabajo a otro, a cada cual más precario. Había trabajado de canguro, en una gasolinera, en un súper, siempre con contratos de sustituciones de pocas horas y, a veces, incluso de unos pocos días. Ismael la comprendía porque él también había pasado una mala racha. Había repetido primero de bachillerato y luego, cuando comenzó una carrera, no pudo hacer la que quería debido a sus bajas notas y como la carrera no le gustaba, terminó dejándola. Pero entonces Ismael le contó a Alba que por fin había podido matricularse en 2 carreras que le apasionaban y que su idea de futuro era poder entrar en el cuerpo de ingenieros del Ejército de Tierra para dedicarse a temas de ciberseguridad o espionaje o incluso sacarse unas oposiciones para ser Mosso d'Esquadra o trabajar como policía informático forense. Y con todo esto, creo sinceramente que este fue el momento clave con el que Ismael había empezado a cavar su propia tumba. Había dado 2 detalles esenciales sobre él, que su familia tenía dinero y que quería dedicarse al ámbito policial. Y a partir de ahora ya no había vuelta atrás para lo que le esperaba durante los próximos meses. Alba conocía muy bien las inseguridades de Ismael con su físico. Él se las había contado durante sus largas charlas en las que ambos se habían sincerado con el otro y poco a poco habían ido entablando una amistad más íntima. Ismael estaba convencido de que las chicas no se fijaban en él por su aspecto y explicaba que lo de ligar no era lo suyo. Alba no estaba de acuerdo con estas afirmaciones, siempre le decía que había muchas chicas a las que les gustaban los chicos como él, pero Ismael seguía sin estar convencido. Pero un día, a finales de junio de 2018, Alba le sorprendió. Le he enseñado una foto tuya a Julia, una amiga del colegio, y me ha dicho que le gustas mucho. Si quieres te doy su número y le abres por WhatsApp. No, gracias. Prefiero conocerla en persona. Dile que quedar un día y así nos conocemos. Ismael se negaba en rotundo a conocer a alguien de manera virtual y mucho menos comenzar una relación así. Pero Alba continuaba insistiendo cada día cuando se veían y una tarde en la que quedaron le enseñó una foto de Julia. Era una chica de rasgos latinos muy guapa, de cabello moreno, largo y liso, y a Ismael le gustó mucho lo que veía. Ojalá desde un primer momento hubiera hecho caso a su instinto y se hubiera olvidado de conocer a Julia virtualmente, pero lamentablemente no fue así. Días más tarde, Ismael escribió a Julia por WhatsApp. Alba le había explicado que su amiga también vivía en Vilanova, por lo que Ismael pensaba que si había química sería fácil conocerla en persona. Hola, soy Isma. ¡Ey! Tenía ganas de conocerte. Eso me dijo tu amiga Alba. Menuda es Alba. He visto en tu Insta que estás estudiando medicina. Sí, medicina y asistente social. Buah, 2 carreras. ¿Te pregunto por tu vida social o nos ponemos a llorar ya? Ja, 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 qué cabrón. Eres muy gracioso, pero no es para tanto. ¿Y tú? Me he matriculado en informática y en telecos. Voy tarde 2 años, pero me he puesto las pilas. Así fue como Ismael y Julia iniciaron una amistad virtual. Al principio, Ismael no se sentía muy cómodo chateando con Julia.
Pero la capacidad de ella para entablar conversación y su simpatía hicieron que poco a poco fuera enganchándose más. Se comunicaban todas las noches por WhatsApp, Instagram o Telegram, e Ismael le insistía en que se conocieran en persona o que al menos le enviara fotos de ella, pero Julia decía que le daba vergüenza. Además, le aseguraba que antes de quedar y verse en persona, debía contarle muchas cosas sobre su vida. Y ya lo creo que lo haría, y además no tardaría mucho. Apenas unos días después, Julia introduciría de lleno a Ismael en su drama familiar y en su trágica y atormentada vida. Me ha dicho Alba que vives en Vilanova. Sí, bueno, a veces vivo en Andorra con mis abuelos. Ah, ¿no vives con tus padres? Mi madre murió hace un tiempo. Es que mi padre la maltrataba y se suicidó. Además de eso, Julia le contó que al morir su madre se había ido a vivir con sus abuelos a Andorra y que ahora vivía con su hermano, Juan, en Vilanova. Su familia era muy rica gracias a los negocios de su abuelo y tenían varias casas repartidas por todo el país. Y entonces le contó que pronto se mudaría a otro piso porque tenía un problema con su padre. Y dicho problema era, ni más ni menos, que su padre pertenecía a un grupo mafioso que traficaba con drogas en la zona del Garraf, la comarca donde está situada Vilanova. Debido a los trapicheos, el padre había contraído una deuda con la banda y Julia se había visto obligada a entrar en la mafia para saldar la deuda de su padre vendiendo droga. Por ese motivo, le explicaba a Ismael que todavía no podían conocerse en persona, porque era peligroso. Raro, ¿verdad? Parece una historia sacada de una telenovela mala. No puedo decir que cualquiera en su sano juicio no se lo hubiera creído, porque está claro que en función de cada persona siempre influyen diversos factores. Yo creo que en el caso de Ismael, su desesperación y sus inseguridades le jugaron una mala pasada, y lejos de desconfiar y alejarse de esta persona, creyó a pies juntillas todo lo que Julia le explicaba, por surrealista que fuera. Y, de hecho, su empatía y sus ganas de ayudar a la gente hicieron además que quisiera involucrarse en todo lo que rodeaba a Julia para ayudarla. A partir de aquí ya os aviso que os resumiré muchísimo porque lo que viene a partir de ahora es, sinceramente, una retahíla de muertes, accidentes sin sentido, reuniones con la mafia, intentos de secuestro, violaciones y todo lo que os podáis imaginar. Tras aquella conversación, Julia le cuenta a Ismael que en realidad su abuelo había muerto y que por eso había vuelto a vivir a Vilanova con su hermano. Pero por lo visto, este tampoco era trigo limpio, porque también estaba metido dentro de la mafia con el padre. Además, su abuelo la había nombrado heredera universal a su muerte y eso la había convertido en una persona muy rica, por lo que podría saldar sin problemas la deuda de su padre. Pero poco a poco Julia empieza a tener más percances con la mafia, hasta el punto de que se ve obligada a reunirse con ellos frecuentemente, recibe una paliza e incluso acaba metida a Alba de por medio, a la que parece que la mafia también busca por tener una relación cercana a Julia. Sí, sé lo que estáis pensando. La telenovela empeora por momentos y cada vez es más infumable, pero no la subestiméis porque toda esta historia va a terminar en un asesinato real. La cuestión es que Ismael está totalmente metido de lleno en la historia y sufre al mismo tiempo por Julia y por Alba y por lo que les pueda pasar. Cuando un día Ismael acude a casa de Arnaud donde éste vive con Alba para contarles que ella está en peligro, Alba los cita al día siguiente en el Pausa Coffee, un café junto a la facultad de Vilanova donde Arnaud trabaja, porque tiene algo muy importante que contarles. Y ese algo tan importante es, ni nada más ni nada menos, que tanto Julia como ella forman parte de un grupo parapolicial de Mossos d'Esquadra, no reconocido oficialmente y formado por civiles y varios Mossos a los que las dos habían conocido cuando las rescataron de una situación de violencia de género. Resumidamente, hacía un tiempo, Julia y Alba salían con dos chicos que pertenecían a una banda callejera que celebraba carreras ilegales en la zona del Garraf. Estos chicos las maltrataban constantemente y las violaban cuando no querían tener sexo con ellos. Sí, sería interesante analizar por qué en toda esta historia hay como una fijación o una obsesión con el maltrato y la violación a la mujer, porque entiendo que lo habréis intuido, aunque es mi obligación remarcarlo, pero nada de lo que cuenta Alba es real.
La cuestión es que dentro de este grupo estaba Xavi, un mosso d'esquadra encubierto que se había infiltrado en la banda, y entre los tres armaron un plan para salir y dejar atrás aquella vida infernal de maltratos y drogas para siempre. Al parecer logran conseguirlo, y así es como Alba y Xavi terminan creando el grupo parapolicial de los Mossos llamado Valls. Alba les cuenta a Ismael y Arnau que es un grupo que precisamente se dedica a actuar contra las mafias y el tráfico de drogas, así como contra la violencia de género. Y, seguidamente, Alba les propone que entren a formar parte de Valls junto a ella. Y esa propuesta a Ismael le encanta. Ya lo sabéis, el sueño desde siempre de Ismael había sido entrar a formar parte de los Mossos d'Esquadra o dedicarse a algo relacionado con la policía informática, pero todo siempre dentro del ámbito policial. Y aquello, por ende, era una grandísima oportunidad para él. Alba les dio lo que quedaba de las vacaciones de verano para pensárselo. Y entre medias, en Vilanova se celebraba la fiesta mayor y Julia e Ismael quedan para verse en persona y conocerse al fin. Pero la mala suerte se interpone y Julia sufre un accidente cuando va con sus amigas a ver el Currafoc, que es un espectáculo callejero en el que un grupo de personas disfrazadas de demonios desfilan por la calle, corriendo, bailando y saltando entre bengalas y fuegos artificiales. Al parecer, se había tropezado y varias carretillas encendidas con los fuegos le habían caído encima y se había quemado las piernas. Y así, Julia termina en el hospital y no pueden llegar a conocerse. Y ya os avanzo que toda la historia va a ser así. Intentan quedar, Julia tiene un accidente y no pueden conocerse. Cuando no es una quemadura es que la han secuestrado y si no se ha roto el brazo y si no la tienen que operar de la espalda. Y por supuesto Ismael nunca puede ir a visitarla al hospital porque la mafia la está persiguiendo y es peligroso. La cuestión es que ya os digo que Ismael no va a conocer nunca a Julia. Al final de las vacaciones, y justo antes de comenzar la universidad, Ismael le dice a Alba que quiere entrar a formar parte de Valls y terminan arrastrando también dentro del grupo a Arnau, novio de Alba y amigo de Ismael. Debo remarcar que en toda esta historia Arnau es un personaje que a mi parecer hace mucho y poco a la vez. Es un personaje que está como de fondo, sin hacer nada, pero que al mismo tiempo se está quedando con la copla. Se le describe como callado y durante las quedadas no aporta mucho, solo juega con el móvil mientras Alba e Ismael crean toda su paranoia y se deja arrastrar un poco por lo que ellos dicen o proponen sin oponer resistencia alguna o cuestionar las cosas, pero posteriormente será un testimonio crucial. Así pues, Ismael y Arnau aceptan formar parte del grupo parapolicial y Alba les dice que deben pasar una prueba antes de entrar y, sobre todo, que no pueden decirle a nadie lo del grupo porque es ultra secreto. En aquella época, Alba trabajaba en una franquicia de cosmética, droguería y perfumería que se encuentra ubicada junto a una avenida muy transitada que cruza gran parte de la ciudad. La prueba que debían pasar para entrar a Valls, también conocido por el nombre del almacén, consistía en montar guardias junto a su trabajo para protegerla a ella de la mafia y, sobre todo, porque era un sitio ideal para poder observar a los coches y las personas que pasaban constantemente. Alba les había dado diferentes características, tanto de tipos de coche como de personas, para que estuvieran atentos y si vieran algo que se ajustara a esa descripción, lo anotaran, porque esas personas o coches pertenecían a la mafia. Ismael se tomó muy en serio desde un primer momento la prueba. Arnau y él se sentaban en un banco que había enfrente del trabajo de Alba y, mientras Ismael anotaba en un grupo de WhatsApp todas las personas y matrículas de coche que se ajustaban a la descripción proporcionada, Arnau jugaba con el móvil. Cuando Alba terminó su turno y revisó todo lo que había apuntado Ismael, le felicitó gratamente por su trabajo. Pasado un tiempo, mientras las vigilancias frente al trabajo de Alba continuaban e Ismael mejoraba cada día más y más, las conversaciones entre él y Julia no habían aminorado. Sucedían con mucha frecuencia, pese a que por una cosa u otra todavía no habían podido verse en persona. No obstante, Ismael decidió que era el momento de explicarle a su familia que tenía novia, ya que acostumbraba compartirlo todo con sus padres y su hermana y no le gustaba mantener en secreto algo tan importante. Eso sí, para no preocuparles, no les contaría que ni siquiera él la había visto en persona todavía. Escuchemos la declaración de Maika, la madre de Ismael, al respecto.
Había ido al ambulatorio a buscar el parte de baja. Hacía 3 semanas que me habían operado del pie y todavía tenía que ir en silla de ruedas porque el médico no me dejaba apoyar el peso del cuerpo hasta que el hueso se soldara. Había quedado con Ismael, pasaría a buscarme y volveríamos a casa dando un paseo. Cuando llegamos al portal de casa, me dijo que tenía que contarnos una cosa y me soltó que tenía novia. Me sorprendió para bien y así se lo dije. Entonces me dijo que cuando subiéramos a casa nos lo contaría todos a la vez, así no tenía que contarlo 2 veces. Y así lo hizo. Cuando llegamos arriba, les dijo a mi marido y a mi hija que vinieran al comedor. Contó que tenía novia desde hacía 1 mes y que ya la conoceríamos. Mi marido le comentó que le parecía un poco pronto anunciarlo, pero Isma respondió que iba en serio. Mi hija estaba ilusionada con la idea de tener una cuñada, y haciéndole broma le dijo que empezaba a pensar que no le interesaban las chicas, que creía que era gay, asexual o algo de eso. Al escucharlo, los 4 nos pusimos a reír. Ismael nos aseguró que la conoceríamos más adelante, que era muy vergonzosa, y le dijo a su hermana que si quería la podía contactar por WhatsApp. A nosotros esas cosas nos parecen un poco raras. Sin conocerla, enviarle un mensaje. Pero vaya, que mi hija le dijo que sí, y creo que hablaron a los pocos días y lo hacían de vez en cuando. Entonces Isma nos enseñó una foto de Julia y nos dijo que se la había presentado Alba, que eran amigas del colegio. La verdad es que era una chica monísima. En ese momento no dije nada, pero pensé que era demasiado guapa para haberse fijado en mi hijo, que entonces pesaba 140 kilos y estaba físicamente dejado desde que había aparcado el baloncesto. Durante los siguientes días, la cosa empieza a ponerse cada vez más turbia, porque el padre y el hermano de Julia son encarcelados por los trapicheos con la mafia y Alba le dice a Ismael que ahora la mafia irá por Julia para saldar la deuda de esos dos cuando se enteren de que ella tiene todo el dinero que había heredado de su abuelo. Ismael, sin saber qué hacer para ayudar, decide contarle a su padre el pasado de Julia para escuchar su consejo. Y, como era de esperar, y como creo que todo padre en su sano juicio haría, al escuchar toda aquella locura de maltratos, pandas, drogas, la mafia, etc., Manuel le aconsejó a su hijo que dejara a aquella chica porque solo iba a buscarle problemas. Pero Ismael, como también era de esperar, no le hizo caso y pocos días después se lo explicó todo a su madre y anunció también en casa que ya se habían cargado al padre y al hermano de Julia en la cárcel y que estaba todo controlado. Como os podéis imaginar, todas estas cosas Isma las sabía de boca de Alba, pero nunca intentó averiguar si todas estas cosas que estaban pasando eran verídicas. Confiaba ciegamente en Alba. Escuchemos nuevamente la declaración de Maika. No entendíamos cómo en su primera relación Ismael estaba con una chica con una familia metida en asuntos tan turbios y con tantos problemas. Estábamos descolocados e impotentes al ver cómo nuestro hijo se estaba dejando arrastrar por una relación tan complicada y no teníamos muy claras cuáles eran las intenciones de esa tal Julia, así que después de hablarlo entre nosotros decidimos esperar un tiempo a ver si él por sí mismo se daba cuenta de que esa historia con esa chica no le convenía. Él era mayor de edad, pero nosotros veíamos que se estaba cegando con esa chica. Empezó a pasar noches fuera de casa y aunque siempre avisaba por el chat familiar, nosotros estábamos preocupados porque Julia era como un espejismo. Si no le preguntábamos, Ismael no hablaba de ella, seguramente para que no insistiéramos en querer conocerla. Y sentíamos que la familia se estaba resquebrajando poco a poco y que nosotros no podíamos hacer nada. Pasado un tiempo, en el que Julia vuelve a tener un accidente en el que casi muere, los amigos de Ismael también empiezan a sospechar. Ninguno comprendía cómo era posible que Ismael estuviera manteniendo una relación con una chica a la que todavía no había visto cuando ambos vivían en Vilanova. Sobre todo Adrià, uno de sus amigos más cercanos, sospechaba que estuvieran engañando a Ismael para hacerle daño. El día que Ismael me dijo que tenía novia y empecé a seguirla en Instagram, me di cuenta de que su perfil era muy sospechoso. Julia era una chica muy guapa para tener tan pocos seguidores. Miré quién la seguía y constaté que todos éramos del círculo de amistades de Ismael, y el resto de cuentas eran con toda probabilidad falsas. A partir de ese momento empecé a analizar las fotografías que colgaba y también sus historias.
Todos los likes que recibía eran de nuestro círculo de amistades y los comentarios provenían básicamente de Alba, de Ismael y de la hermana de Ismael. Era muy raro. Así que empecé a preguntarle a Ismael siempre que podía si ya la había conocido en persona. Ismael al principio me decía que no o simplemente no contestaba. Así que un día le pregunté a Arnau si él me lo podía confirmar. Siempre iban juntos con su novia Alba. Arnau en ese momento miente a Adrià y le dice que sí, que se han visto, pero la respuesta sigue sin convencer a Adrià, que por otro lado sigue insistiéndole a Ismael. Es en ese momento cuando Isma le cuenta a Alba que sus amigos no paran de sospechar de Julia y que no le dejan en paz, y Alba comienza a meterle la idea en la cabeza de que sus amigos no son trigo limpio y que esconden muchas cosas. Así, Ismael empieza un alejamiento paulatino de sus amistades de toda la vida. No pierde el contacto por completo, pero comienza a no responderles a los mensajes y a ignorar sus llamadas. Entre medias, se decide a contarle a sus padres que pronto comenzará a formar parte de un grupo parapolicial de los Mossos d'Esquadra, ya que, tras meses realizando las vigilancias que Alba le había puesto como prueba, ésta le había dicho que quedaba muy poco para que firmara al fin el contrato para entrar a Valls. Como siempre, qué mejor para comprender todo lo que está sucediendo que las declaraciones de Maika. Nos quedamos sin palabras cuando nos dijo que colaboraba con un grupo de Mossos. Cuando Isma se marchó, Manuel me dijo que todo aquello era muy raro y que no sabía qué creer, que iba a llamar a su amigo Tony, que era mozo de escuadra, para preguntarle si era verdad que existía un grupo parapolicial de aquellas características. Y ahí me equivoqué. Le dije que mejor que esperáramos un tiempo a ver qué pasaba, que quizás su amigo no podía mojarse o le ponían un compromiso porque no podía decirle si existía o no, siendo todo tan secreto. A mí también me sonaba todo muy raro, pero ¿y si era verdad? Y respecto a lo que iba a suceder días después, Maika también contaba lo siguiente. Isma nos dijo que en un par de semanas firmaría el contrato y que le habían propuesto vivir donde los Mossos para trabajar desde allí, ya que desde su base todo sería más sencillo. También nos dijo que no nos costaría nada, que los del grupo lo mantendrían mientras estuviera con ellos. Aunque nos recalcó que no debíamos preocuparnos, la verdad es que lo estábamos, y mucho. Tanto que el día antes de mi cumpleaños yo había tenido un ataque de ansiedad. Ismael desaparecía durante 2 o 3 días, luego sin más venía a casa, se duchaba, se cambiaba de ropa y se volvía a marchar. Él insistía en decirnos que ya nos contaría cosas cuando pudiera y que todo estaba bien, pero para nosotros era muy difícil entenderlo y asumir sin más este comportamiento. Le preguntamos si seguía estudiando y nos dijo que sí, y que el sábado había hecho un examen de inglés en Barcelona, pero nosotros no lo teníamos nada claro. Si se iba de casa, nos daba miedo que en 4 días se gastara el dinero que teníamos ahorrado para sus estudios. Estaba en una cuenta donde Manuel era cotitular, así que después de hablarlo decidimos sacar todo el dinero para asegurarnos de que Isma no lo malgastaría. Lo hizo Manuel en 3 transferencias a otra cuenta nuestra en 3 días consecutivos. 2.500 el 22 de enero, 2.500 el 23 y 2.350 euros el 24. En la cuenta quedaron 143 euros con 9 céntimos. Y en realidad, los padres de Ismael no iban tan mal encaminados. Apenas unos 4 o 5 días después de aquello, Isma decidió abandonar los estudios definitivamente. Alba le había metido en la cabeza que la mafia también le estaba persiguiendo a él por su relación con Valls y que habían iniciado un tiroteo en la facultad. Ismael, atemorizado y no queriendo que nadie saliera herido por su culpa, decidió que dejaría de asistir a la universidad para no poner en peligro a nadie. Además, a los pocos días, él y Arnau firmaron el contrato que normalizaba su ingreso en el grupo especial de Mossos d'Esquadra. Ismael sabía que la formación que recibiera en aquel grupo le valdría 1000 veces más que cualquier cosa que pudieran enseñarle en la universidad. A partir de ese momento, comienzan lo que podemos considerar los delitos verídicos, más allá de lo que podría ser una simple broma haciendo creer una historia a un amigo para burlarse de él. Nos situamos ya en febrero de 2019 y Alba le explica a Ismael que hacen una feria de informática en Cornellà, una ciudad muy cercana a Barcelona, donde iban a dar unos cursos especializados para Mossos y cuerpos policiales y que debe hacerlos porque es formación para Valls.
No obstante, debe pagarlos él porque el grupo está sin fondos y como Ismael ya se ha dado cuenta de que sus padres han sacado todo el dinero de la cuenta, les pide el dinero para inscribirse a los cursos. Oigamos a Maika. Ismael nos pidió 450 euros para hacer un curso de informática como le habían ofrecido los del grupo colaborador de los Mossos. Según nos contó, era un curso de hackers especial para Mossos y policías. Nos parecía excesivo que ocupara su tiempo con más cursos cuando estaba haciendo 2 carreras, pero lo decía tan convencido que accedimos a hacer esa transferencia a pesar de que no nos dijo a dónde iba a parar el dinero. Como siempre, era alto secreto. Solo nos dijo que iba a una cuenta del almacén y de allí se pagaría el curso. Siguiendo sus instrucciones, mi marido hizo 2 transferencias, una de 350 euros y otra de 100 más al día siguiente, y puso como concepto Feria de Informática Ismael. Pero no se quedó nada convencido al hacer esas transferencias a una cuenta que no conocía y sin recibir ningún documento ni información del curso. Tanto secretismo nos provocaba gran incertidumbre, así que Manuel decidió pedir hora con el director de la oficina bancaria. Le pidió si le podía dar el nombre de la persona u organización destinataria de su transferencia, pero el director le dijo que esa información era confidencial y que estaba protegida por ley. Que antes de hacer una transferencia debía asegurarse. Solo le podía decir que el IBAN de la cuenta era correcto, si no lo fuera, el sistema no le habría dejado hacer la transferencia, y que por la numeración era del Banco Santander. El 7 de febrero se hizo efectivo el primer ingreso en la cuenta de Alba del Banco Santander y realizó un pago con tarjeta de 200 euros en su dentista. Además, ese mismo día, Julia le hizo una propuesta a Ismael que le cambiaría la vida. Amor, tengo algo muy importante que contarte. Hola, amor. Dime, soy todo oídos. Bueno, ojos. Fui al ginecólogo con Alba. Sí, ya me lo dijo. ¿Todo bien? Bueno, me hicieron unas pruebas y me han dicho que me quedan muy pocos óvulos. Si queremos ser padres algún día, tiene que ser ahora. No puedo esperar más tiempo. Ups, lo veo difícil sin vernos. ¿Me estás proponiendo quedar para tener sexo? Va en serio, Isma. No nos podemos ver todavía hasta que los del almacén acaben con las mafias. Ya lo sabes. Sí, lo sé. ¿Y cómo lo hacemos si no nos podemos ver? Por inseminación artificial. Habla con Alba. Ella lo va a organizar todo. Y así fue. Alba le explicó a Ismael que debía entregarle un bote con su semen y que ella lo enviaría a una clínica especializada en Madrid donde Julia lo estaría esperando. Y dicho y hecho, a los pocos días Julia ya estaba embarazada y posteriormente se sabría que de gemelos. Una semana después, y pese a no haber realizado ninguno de los cursos que se le había prometido, Alba le pidió a Ismael 1.500 euros más para otros 2 cursos que debía realizar. Sin siquiera plantearse que aquello pudiera ser una estafa, Isma vuelve a pedir más dinero a sus padres. Manuel y Maika aceptan nuevamente a regañadientes, pero empiezan a investigar sobre los cursos y descubren que ninguno existe. Y, días después, Ismael les soltaría otra bomba a sus padres. A ver qué nos cuenta Maika sobre esto. Ismael llegó un día a casa y soltó otra bomba. Nos dijo que Julia estaba embarazada. ¿Cómo que embarazada?, le dije. No sabía si reír o llorar y le dije haciendo broma. ¿Así? ¿Ya te has estrenado? Entonces nos dijo que no, que Julia tenía un problema en los ovarios y había tenido que ser in vitro. Cuando le preguntamos que cuándo había sido eso y que valía mucho dinero, nos dijo que con Julia eso no era un problema, que había estado ingresada en una clínica de Madrid y que había esperado unos días para decírnoslo. Nos dijo que se había comprometido con ella y que pronto le pediría matrimonio. Quería hacer las cosas bien. Después de aquella bomba, nos decidimos a escribirle una carta. Necesitábamos saber de qué palo iba esa chica. Esa misma noche la escribimos, y cuando terminé le hice una fotografía y se la envié por WhatsApp. No lo haríamos ni a su manera ni a la nuestra.
En dicha carta, los padres de Ismael le expresaron a Julia que estaban impacientes por conocerla y que lamentaban que la noticia del compromiso no hubieran podido dársela a Ismael y ella en persona. Además, le daban la enhorabuena por el embarazo y le aseguraban que estarían allí para lo que necesitara. Pasan los días y Alba comienza a meterle en la cabeza a Ismael que sus amigos también pertenecen a la mafia y que van detrás de Julia para violarla y robarle su dinero. Así que, finalmente, Ismael bloquea a todos sus amigos y se aísla completamente. Lo que no sabe, no obstante, es que el siguiente y último objetivo de la mafia será su propio padre. En marzo de 2019, Julia le explica a Ismael que Balch ha puesto micrófonos en su casa porque están investigando a su padre. Ismael al principio no le da demasiada importancia, porque sabe que no van a encontrar nada ya que su padre no está metido en cosas turbias. Pero un mes después, en abril, Alba le confiesa a Isma que en realidad su padre es experto en ingeniería contable y que está trabajando para el crimen organizado. El 1 de mayo, Alba rompe con Arnau y se va a vivir a Calafell, a una casa alquilada junto a un chico que conoce en Tinder, y le propone a Ismael que se vaya con ellos a vivir. Cuando están de camino a la casa, Arnau le envía un mensaje de WhatsApp a Ismael. Isma, es todo mentira. Alba se ha inventado a Julia y todo lo de los Mossos. Y las mafias también es mentira. Pero Ismael se ríe al leer ese mensaje y se lo enseña a Alba en modo de burla para bloquear automáticamente después al que había sido su amigo desde la infancia. Días después, mientras estaban viviendo en Calafell, Alba le explica a Isma que su padre ha traicionado al grupo mafioso para el que trabajaba, se ha marchado con otro grupo más grande y además les ha robado 800 euros y lo han pillado. Por ese motivo, ahora la mafia quiere 3.000 euros y si no se los da, irán a por toda su familia. Ismael, a sabiendas de que sus padres le han cerrado el grifo, entra a sus cuentas bancarias sin permiso y realiza la transferencia de 3.000 euros a Alba. El 26 de mayo, Alba le dice a Ismael que los gemelos ya han nacido y que han sido prematuros. Ismael ni siquiera se planteó que era prácticamente imposible, porque si no calculó mal, esos bebés debían tener unos 3 o 4 meses. Y, definitivamente, apenas unos pocos días después de eso, Alba le explica a Ismael que su padre quiere envenenarle y que debe acabar con él porque ha continuado robando dinero a la mafia. ¿Te refieres a matarlo? Sí. Pero estáis seguros, no hay ninguna alternativa. No va a parar, Isma, y la mafia no se anda con tonterías. Tienes que encargarte tú. Pero, ¿estás segura? ¿No hay otra solución? No, tienes que hacerlo tú. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con un cuchillo. Lo pillas por la espalda y se lo clavas en el cuello, y luego lo quemas todo para no dejar rastros que puedan conducir a ti. Pero, ¿tú estás segura de todo esto? No hay otra. Es él o todos nosotros. ¿No voy a recibir ninguna ayuda? Te enviaré refuerzos cuando lo hayas hecho. Y así, el 8 de junio de 2019, como ya sabéis, Ismael asesinó a su padre en su domicilio. Aprovechando que su padre estaba durmiendo, le apuñaló hasta dejarle sin vida y, tras hacerlo, suspiró aliviado porque gracias a esa muerte todos estarían a salvo de la mafia. Posteriormente, necesitaba acceder a las cuentas bancarias de sus padres para sacar 20.000 euros y pasárselos a Alba para que pudieran saldar la deuda de su padre con la mafia y los dejaran tranquilos, pero no logró realizar esa última transferencia porque sus padres habían cambiado todas las contraseñas tras ser conscientes de que su hijo les había robado dinero. No obstante, como Julia era rica, sabía que podría prestarle ese dinero sin problemas, así que, tras limpiarlo todo, intentar incendiar el piso sin éxito y meter las pruebas en bolsas de basura que luego echó al contenedor más cercano, empezó a vagar por las calles sin rumbo. Pero horas después, sin noticias de Alba, que le había pedido que no la llamara más, y sin nuevas instrucciones, decidió que lo mejor era volver a su casa. Cuando estaba a punto de llegar, se encontró con Mark, un excompañero del colegio. Isma, ¿te has enterado de lo que ha pasado? No. ¿Qué ha sucedido? Tu casa se ha quemado. Y efectivamente, la habitación donde estaba el cuerpo de Manuel Molina finalmente había ardido. Al parecer, la mezcla había tardado un poco, pero en algún momento se había prendido fuego, incendiando toda la estancia. Al llegar a su casa, vio a su abuela que estaba hablando con unos mozos de escuadra.
y al acercarse a identificarse como el nieto de la mujer con la que estaban hablando, el agente le notificó en ese mismo momento que su padre había muerto durante el incendio. Horas antes, cuando los bomberos y la policía habían acudido al lugar para apagar el incendio y realizar una primera inspección ocular de la vivienda, no habían podido sacar una causa clara y pensaron que realmente podía haber sido un accidente. Posteriormente, se había precintado al domicilio y toda la comitiva policial se disponía a irse cuando había aparecido Ismael. Tras darle la noticia del fallecimiento de su padre, el mozo explica que Ismael reaccionó con un gesto de rabia, dando un puñetazo a una persiana metálica que tenían al lado y se fijó en la herida vendada que tenía en la mano. Ismael manifestó que se había clavado un cristal en una caída y que se había curado él mismo. La información inicial de la que disponía la policía no incitaba a pensar que podía tratarse de una causa criminal. La inspección ocular de la vivienda no había podido completarse porque todavía había elementos humeantes y había mucha temperatura. Además, el forense tampoco encontró ningún signo debido al estado en el que estaba el cadáver. Como el cuerpo debía identificarse formalmente, se le solicitó una prueba de ADN tanto a Ismael como a su abuela y se solicitó también en comisaría la presencia de una ambulancia para que curaran la herida de Ismael. Estaban en el despacho principal de la unidad de investigación de Vilanova cuando Ismael volvió a explicar que se había ido por la mañana sin decir nada a nadie por la montaña y entonces empezó a mostrarse muy nervioso y a mover mucho una de las piernas. Y, tras unas cuantas preguntas más, comenzó a relatarles su increíble historia a la policía. Les explicó que su padre se había metido en un tema de la mafia y que había robado mucho dinero a la banda, que él había tenido que pagar mucho dinero para saldar la deuda de su padre y que no fueran a por su familia, pero su padre había continuado robando cada vez más y más dinero y finalmente dijo: «No he visto otra solución y he tenido que matar a mi padre. Le he clavado un cuchillo por la espalda». Los policías inmediatamente le pidieron que no contara nada más y le informaron de sus derechos. Se informó inmediatamente a homicidios y a la autoridad judicial y, entre otras cosas, a través de las declaraciones posteriores que hizo Ismael, se recuperaron de los contenedores las bolsas de basura con las pruebas que había tirado Ismael. El 11 de junio de 2019, desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 9 de Vilanova y la Geltrú, se solicitó una valoración psiquiátrica con el fin de evaluar la capacidad para declarar de Ismael. Tras su exploración psiquiátrica, se concluyó que Ismael presentaba una alteración del contenido del pensamiento en forma de ideación delirante que produce afectación de sus capacidades cognitivas. Es decir, que padecía un brote de esquizofrenia paranoide y se aconsejó su ingreso hospitalario psiquiátrico para estudio, valoración y tratamiento. Debido a su estado mental, la psiquiatra certificó que no era apto para declarar hasta que estuviera compensado mentalmente y que el tiempo que tardase dependería de la evolución del paciente. Y así, ese mismo 11 de junio, Ismael fue ingresado de manera no voluntaria en la unidad de agudos de psiquiatría del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat, donde permaneció hasta el día 5 de julio, que fue trasladado al módulo psiquiátrico del centro penitenciario Brians I, donde estuvo ingresado hasta el 11 de marzo de 2022, que fue puesto en libertad a la espera de juicio. A finales de septiembre de 2022 comenzó el juicio en contra de Ismael y Alba. Como os he dicho al principio del episodio, no hay demasiada información sobre el juicio y está muy desordenada, así que voy a intentar narrarla como buenamente he podido entenderla. Durante el juicio, Ismael confesó haber matado a su padre mientras dormía y afirmó haber quemado el piso posteriormente para borrar todas las pruebas, pero tanto él como su abogado aseguraron que había cometido el crimen inducido por Alba, que supuestamente lo manipuló durante meses haciéndole creer que pertenecía a una unidad policial secreta y que debía matar a su padre para proteger a su entorno. Por otro lado, Alba, para la que la fiscal reclamaba 34 años de cárcel, admitió que, junto con su entonces pareja, Arnau, se inventó una novia ficticia para Ismael, que también era su amigo, con el fin de levantarle la autoestima porque éste nunca había mantenido una relación sentimental con una mujer. Sin embargo, negó que le indujera a acabar con la vida de su padre y que el mismo día del crimen le llamara para incitarla a que le clavara un cuchillo en el cuello. Nunca le dije a Ismael que su padre era de la mafia. No le dije a Ismael que matara a nadie. Las órdenes son falsas. Repito, yo no le di ninguna orden, insistió.
La procesada también culpó a su expareja de inventarse una trama protagonizada por la falsa Julia, de la que Ismael, como reconoció, se enamoró, aunque nunca se habían conocido en persona. Para Alba, el culpable de absolutamente todo fue Arnau, su expareja, que la maltrataba y la amenazaba. Ella, según sus palabras, era una simple mandada que le tenía miedo y no se atrevía a plantarle cara. Era una mentira tras otra, como una bola de nieve que se hacía cada vez más grande y no sabía cómo parar. Yo lo intentaba, pero Arnau no quería. No sé la finalidad que tenía tanta mentira, detalló Alba. Fue Arnau. Yo tenía que hacer lo que él quería. En la intimidad me pegaba con la mano o un látigo. Me dejaba marca. Nunca fui al hospital ni lo denuncié, relató la procesada. No obstante, Arnau también declaró durante el juicio como testigo y aseguró que Alba lo tenía completamente anulado como persona y que la relación tóxica que tenía con ella le provocó una fuerte depresión. Además, aseguró que escuchó cómo Alba daba instrucciones directas a Ismael, animándolo a maltratar y hacer daño a su padre. A pesar de la gravedad de los hechos, aseguró que en ningún momento dijo nada por miedo a la reacción de Alba. La defensa de Alba, al mismo tiempo, alegó que la joven tenía problemas de salud mental también y que sufría de delirios o fabulación patológica. Finalmente, el jurado que juzgó el caso consideró que durante el juicio no había quedado probado que Alba ideara la muerte del padre de su amigo y que le engañara, y se apoyaron en las declaraciones de psicólogos y testigos que alegaron que, por sus capacidades mentales, no pudo haber urdido un engaño de esa magnitud. Así, el jurado absolvió a Alba en una sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó con el voto particular de una jueza, que consideró que debía repetirse el juicio porque el veredicto del jurado había sido arbitrario y que existían muchas incongruencias. Por su parte, Ismael fue declarado culpable por unanimidad de matar a su padre a cuchilladas y quemar el piso. Sin embargo, no fue condenado a prisión, sino a seguir una medida de tratamiento psiquiátrico en libertad vigilada, por lo que quedó exento de responsabilidad penal. Hace poco, en octubre de 2023, Alba presentó una querella contra Ismael por presuntas injurias y calumnias al mantener, una vez absuelta, que ella lo indujo a matar a su padre. La querella vino motivada por las declaraciones que tanto Ismael como su madre y su hermana habían hecho a distintos medios de comunicación, así como por el contenido del libro con el que os he dicho que me he documentado y que se publicó en marzo de 2023. Según el escrito de la defensa de Alba, las declaraciones contra ella fueron especialmente denigrantes y vejatorias, y gracias a ellas la joven había sufrido no solo un enorme impacto emocional, sino también el daño psicológico causado por el circo mediático que había provocado la familia de Ismael. Por último, el escrito aseguraba que estos habían seguido una estrategia persistente de acoso orquestada contra ella. Bueno. Tras este largo y denso episodio, ¿qué os puedo decir? Solo que me da mucho miedo pensar en cómo actúa la mente humana y cómo podemos ser manipulados hasta tal punto. No es que no quiera mojarme, pero es que, sinceramente, no sé qué decir ni qué pensar de todo esto. ¿Vosotros qué opináis? Yo considero que todavía es muy pronto para sacar una opinión clara de este caso, ya que efectivamente todavía hay muchas cosas que han quedado en el tintero y creo que ese segundo juicio que se está pidiendo es más que necesario para terminar de esclarecer todo este asunto. Por descontado, como es un caso que todavía está por finiquitar, os mantendré informados por si surgen novedades al respecto. Sin más que añadir, os deseo una feliz semana y nos vemos en el próximo capítulo, que como ya sabéis, tratará un caso del siglo pasado. Muchas gracias por escucharme.